¿Cuáles son algunas de las experiencias que más recuerdas de tu tiempo en el colegio? Historia 1. El día que proyectaron una película en la escuela fue, sin duda, uno de los más esperados del semestre. No por la película en sí, una versión animada de Don Quijote que prometía más bostezo que emoción, sino porque significaba 2 horas sin clases, sin tareas, y sin la mirada inquisidora de la profesora de matemáticas. Yo, como siempre, tenía un plan. Mi mejor amigo, Nico, y yo habíamos descubierto que el salón de audiovisuales tenía una pequeña puerta trasera que daba al patio de mantenimiento. Nadie la usaba, y lo mejor, no tenía candado. Así que, mientras todos se acomodaban en sus sillas plegables, nosotros nos escabullimos por esa puerta con una misión clara: conseguir las palomitas que vendían en la tiendita del otro edificio. Oficialmente, estaba cerrada durante la proyección, pero sabíamos que don Ernesto, el conserje, siempre dejaba la ventana entreabierta. Con la agilidad de 2 ninjas mal entrenados, logramos colarnos por la ventana, sacar 2 bolsas de palomitas y una botella de soda, y regresar por la puerta trasera sin que nadie nos viera. El problema fue que, al entrar de nuevo al salón, Nico tropezó con el cable del proyector. Oscuridad total. Se escuchó un coro de y luego el sonido inconfundible de la directora caminando con sus tacones de guerra. Yo reaccioné rápido, me lancé al cable, lo conecté de nuevo, y la película volvió a la vida justo cuando Don Quijote se lanzaba contra los molinos. La directora entró, miró a todos con sospecha, y preguntó quién había desconectado el proyector. Nadie dijo nada. Yo tenía aún la bolsa de palomitas escondida bajo la camiseta, y Nico se había sentado como si nada hubiera pasado. Al final, no nos descubrieron. Pero durante el resto de la película, cada vez que alguien crujía una palomita, todos miraban alrededor buscando al culpable. Yo solo sonreía, saboreando el sabor de la travesura bien hecha. Desde entonces, cada vez que proyectaban una película, alguien revisaba el cable del proyector antes de empezar. Y Nico y yo, bueno, aprendimos a ser aún más sigilosos. Historia 2. Siempre pensé que los de octavo B vivían en otro universo. No porque fueran raros ni nada, sino porque nuestro salón, octavo A, estaba en el edificio viejo, y ellos en el nuevo. Eso, en lenguaje escolar, significaba que no nos mezclábamos para nada. Cada grupo tenía su cancha oficial, su banca favorita y hasta su propio estilo de hacer fila para el recreo. Pero todo cambió un jueves. Ese día, nuestra cancha estaba cerrada porque estaban pintando las líneas. Así que, sin otra opción, fuimos a la cancha grande, la de octavo B. Apenas llegamos, ellos ya estaban jugando fútbol. Y no cualquier fútbol, parecían un equipo profesional. Pasaban la pelota como si tuvieran telepatía. No nos van a dejar jugar, murmuró Diego, mi mejor amigo. Yo, sin embargo, tenía otra idea. Siempre llevaba mi balón, uno rojo con franjas negras que era mi tesoro. Lo levanté y grité: reto a octavo B a un partido. El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta los pájaros dejaron de cantar. Los de octavo B se miraron entre ellos, sorprendidos. Luego uno de ellos, un chico alto llamado Mateo, sonrió. Va, dijo. Pero si perdemos, nos dan tu balón. Y si ganamos, respondí sin pensarlo, nos dejan jugar aquí todos los recreos. Aceptaron. El partido empezó con ellos dominando. Nos metieron un gol en menos de 2 minutos. Pero algo pasó, en vez de desanimarnos, nos prendimos. Empezamos a correr más, a marcar mejor, a gritar jugadas improvisadas como si fuéramos un equipo de verdad. En una de esas, Diego me pasó la pelota. Yo corrí por la banda izquierda, esquivé a uno, luego a otro, y cuando pensé que iba a perderla, le pegué con todas mis fuerzas. El balón salió disparado y entró justo en la esquina del arco. Empate. Los de octavo B se quedaron en shock. Y ahí fue cuando el partido se volvió épico. Terminamos 3-2 a nuestro favor, con un último gol que ni yo sé cómo metimos. Cuando el recreo terminó, todos estábamos sudados, riendo y dándonos palmadas en la espalda. Mateo se acercó, me devolvió el balón y dijo: «Juegas bien».
Mañana hacemos revancha. Y así, sin ceremonias ni discursos, nos hicimos amigos. Desde ese día, los recreos ya no eran los de A y los de B. Éramos simplemente un montón de chicos que amaban el fútbol y que habían descubierto que la cancha era demasiado grande para dividirla en dos mundos. Historia 3. Siempre digo que mis mejores recuerdos del colegio no pasaron dentro del salón, sino justo después de que sonara la última campana. Ese momento en que todos salíamos como si nos hubieran soltado de una jaula, con las mochilas medio abiertas y la energía que misteriosamente nunca teníamos durante matemáticas. Una de esas tardes quedó grabada en mi memoria. Habíamos terminado clases y el sol estaba bajando, pintando el patio con un color naranja que hacía ver todo más bonito de lo que realmente era. Mis amigos y yo nos quedamos un rato más, como siempre, porque nadie quería irse todavía. Era nuestro ritual, patear una botella vacía, inventar juegos absurdos y reírnos de cualquier cosa. Ese día, sin embargo, decidimos explorar un rincón del colegio al que casi nadie iba, el viejo laboratorio abandonado detrás del gimnasio. No estaba prohibido entrar, pero tampoco estaba permitido. Era ese tipo de lugar que solo se visita cuando uno tiene 12 años y cero sentido del peligro. Empujamos la puerta, que chirrió como en película de terror barata, y entramos. Adentro olía a polvo y a libros viejos. Había frascos vacíos, pupitres rotos y una pizarra con fórmulas que parecían escritas por un fantasma apurado. Apuesto a que aquí espantan, dijo Luis, siempre dramático. Apuesto a que no, respondí, aunque en realidad ya tenía la piel de gallina. Mientras caminábamos, uno de mis amigos encontró un microscopio antiguo. Lo levantó como si fuera un tesoro arqueológico y todos nos acercamos a verlo. No servía para nada, pero en ese momento nos pareció el objeto más interesante del planeta. De pronto escuchamos pasos afuera. Nos congelamos. Los prefectos. Susurró alguien. No sé quién fue el primero en correr, pero en menos de un segundo todos estábamos huyendo como si nos persiguiera un ejército. Salimos por la puerta trasera, saltamos un charco, esquivamos una pelota que alguien había dejado tirada y terminamos escondidos detrás del árbol más grande del patio, respirando como si hubiéramos corrido un maratón. Los pasos se alejaron. Nadie nos había visto. Y entonces, como suele pasar a esa edad, nos soltamos a reír. Una risa nerviosa, liberadora, de esas que te hacen doblarte del estómago. No habíamos hecho nada realmente malo, pero la emoción de sentir que casi nos atrapaban convirtió esa tarde en una aventura épica. Cuando por fin me fui a casa, con la camisa fuera del pantalón y el cabello revuelto, sentí que había vivido algo importante. No por el laboratorio, ni por el microscopio, ni por la huida, sino porque estaba con mis amigos, en ese momento perfecto entre la infancia y lo que venía después. A veces, cuando paso cerca de mi antigua escuela, me pregunto si ese laboratorio seguirá ahí. Y si alguien más, ahora, estará viviendo su propia pequeña aventura después de clases. Historia 4. Cuando pienso en mis años de colegio, no recuerdo todas las tareas ni los exámenes, pero sí recuerdo perfectamente el proyecto de ciencia sobre dinosaurios. No porque fuera difícil, sino porque fue la primera vez que sentí que algo que yo había hecho podía impresionar a toda la clase, incluso al profe. Todo empezó cuando la maestra anunció: para la próxima semana, cada uno hará un modelo de dinosaurio. Puede ser de plastilina, cartón, papel maché, lo que quieran, pero tiene que ser creativo. Esa última palabra nos dejó a todos nerviosos. En mi caso, creativo significaba que tenía que convencer a mi mamá de que me dejara usar harina, pintura, tijeras y, si era posible, un poco de caos controlado. Después de mucho pensarlo, decidí hacer un Tyrannosaurus Rex. No porque fuera mi favorito, sino porque era el único cuyo nombre sabía pronunciar sin trabarme. Además, siempre me había parecido gracioso que un animal tan enorme tuviera brazos tan ridículos. Pasé toda la tarde del sábado moldeando la figura con una mezcla rara de plastilina y masa casera. Mi mamá me miraba desde la cocina con esa expresión de ojalá no esté destruyendo nada importante. Cuando terminé, mi dinosaurio parecía más un pollo mutante que un T-Rex, pero yo estaba orgulloso.
El día de la presentación, el salón parecía un museo prehistórico improvisado. Había triceratops de cartón, pterodáctilos colgando del techo, un diplodocus hecho con tubos de papel higiénico, y ahí estaba mi T-Rex, con la pintura aún un poco fresca y una sonrisa torcida que no recordaba haberle hecho. Cuando llegó mi turno, me paré frente a todos y dije: este es mi Tyrannosaurus Rex. Comía carne, medía mucho y, bueno, tenía brazos chiquitos. La clase se rió, pero no de burla, sino de esa risa cálida que te hace sentir acompañado. El profe sonrió y dijo: muy bien. Sencillo, directo y, bastante expresivo. Yo sabía que expresivo era su forma amable de decir que mi dinosaurio parecía sorprendido de existir. Pero lo mejor vino después. Cuando terminó la exposición, mis compañeros empezaron a jugar con los modelos, y alguien, todavía no sé quién, empujó mi T-Rex sin querer. El dinosaurio cayó, rebotó en una mesa y aterrizó de pie, como si hubiera hecho una acrobacia planeada. El salón entero estalló en aplausos. «Tu dinosaurio está vivo», gritó alguien. Y por un segundo, lo juro, yo también lo creí. Ese día no gané ningún premio, ni me dieron una estrellita dorada, pero me fui a casa con una sonrisa enorme. No por el dinosaurio, sino porque por primera vez sentí que algo hecho con mis manos podía provocar risas, sorpresa y un pequeño momento de magia. A veces pienso que ese T-Rex torcido fue mi primer invento memorable. Y aunque ya no exista, todavía puedo verlo en mi mente, con su sonrisa rara y su aterrizaje perfecto. Historia 5. Recuerdo la primera vez que fue maestro de ceremonias en el mes cívico. Tenía apenas 9 años, y aunque me creía muy valiente para jugar fútbol en el recreo o para correr por los pasillos cuando no debía, enfrentarme a un micrófono era otra historia. Todo empezó cuando la maestra Rosa entró al salón con una carpeta azul y dijo: necesitamos un maestro de ceremonia para el acto cívico del viernes. ¿Algún voluntario? Yo no levanté la mano. Ni siquiera pensé en hacerlo. Pero mis compañeros, esos traicioneros llenos de entusiasmo, empezaron a gritar mi nombre como si estuvieran animando a un superhéroe. Miguel. 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 La maestra sonrió, yo me puse rojo, y antes de que pudiera protestar, ya estaba anotado en la lista. Esa tarde me dieron el guión. Era largo. Muy largo. Tenía palabras como protocolo, semblanza y acto seguido, que yo jamás había usado en mi vida. Pasé toda la semana practicando frente al espejo, tratando de que mi voz sonara firme y no como si estuviera pidiendo permiso para respirar. Llegó el gran día. El patio estaba lleno, alumnos, maestros, banderas, carteles del mes cívico y ese olor a mañana fresca que siempre tenía la escuela. Yo estaba parado al lado del micrófono, con el guión en las manos y las piernas temblando como si estuviera sobre un trampolín. La maestra Rosa me guiñó un ojo. Tú puedes, me dijo bajito. Respiré hondo, acerqué la boca al micrófono, y escuché mi voz amplificada por todo el patio. Bebe buenos días, compañeros. El eco me sorprendió tanto que casi me río. Pero seguí. Poco a poco, mi voz dejó de temblar. Empecé a leer más seguro, levanté la mirada de vez en cuando, incluso hice una pausa dramática que no estaba en el guión pero que me salió natural, como si supiera lo que estaba haciendo. Cuando anuncié la entrada de la bandera, sentí un orgullo raro, como si estuviera haciendo algo muy importante. Y cuando terminé la ceremonia, mis compañeros me aplaudieron. No porque hubiera sido perfecto, sino porque sabían que para mí había sido un reto enorme. La maestra Rosa me puso una mano en el hombro. Muy bien hecho, me dijo. Tienes voz de presentador. Ese día caminé por el patio como si flotara. No gané ningún premio, no me dieron diploma, pero descubrí algo que no sabía, que a veces el miedo no desaparece, pero uno aprende a hablar por encima de él. Y desde entonces, cada vez que escucho un micrófono encenderse, recuerdo esa mañana en la escuela, mi voz temblorosa, y el momento exacto en que dejó de temblar.